Entonces le va a venir bien si es que hacemos de vuelta un repaso rápido y hablamos de lo que faltó hablar, porque pancreatitis aguda es muy largo y es muy complicado, ¿verdad? Y siempre hay que saber porque es una patología muy frecuente, se ve mucho, ¿verdad? Y hay que repetir y va en quinto, vamos a ver otra vez, manejo y todo lo demás, las complicaciones y las nuevas formas de manejo, ¿verdad? Este, Como ustedes saben, un repaso general otra vez. Voy a dar anatomía, es un órgano retroperitoneal, detrás del estómago, la cabeza está unida al duodeno. Sobre todo en la segunda, tercera porción está muy adherido a la cabeza del páncreas, ¿verdad? Tiene muy rica vascularización, está muy pegado la arteria esplénica, acompañando toda la cola del páncreas, y también la vena esplénica, ¿verdad? Tal es así que si hay un problema y hay que hacer una resección de la cola del páncreas por algún proceso infeccioso o necrótico o eh, carcinomatoso, hay que sacar también el vaso, ¿verdad? Porque va a dejar sin irrigación. Este, Como dijimos en la clase anterior, la cabeza del páncreas está muy bien cerrada por peritoneo en el retroperitoneal, pero la cola está más libre. Si hay una hemorragia, habitualmente quiere discurrir y salir por este lado, ¿verdad? Después van a ver por qué, ¿verdad? Entonces, la pancreatitis aguda viene a ser un proceso inflamatorio, inespecífico, puede tener muchas causas, ¿verdad? Según la gravedad del ataque, el páncreas puede curar ad integrum por completo sin dejar secuelas casi en 72 horas. Es muy excepcional que la inflamación aguda se transforme en crónica, ¿verdad? Habitualmente también compromete a los órganos que están alrededor, por ejemplo, el estómago que está por enfrente, el colon transverso, el hígado, y hay un ligamento habitualmente que cruza en el medio. Muy, muy pegado a lo que es la arteria mesentérica superior y este, el nacimiento por debajo de la arteria mesentérica superior, ¿verdad? Da toda la irrigación, entonces habitualmente puede complicaciones muy graves del páncreas, puede terminar provocando necrosis de todo el intestino. Hay una división de más o menos cómo se divide cabeza, cuerpo, cola, y es más o menos en el adulto pesa entre 75 a 125 miligramos. Él se encuentra más o menos el cuerpo entre L1 y L2, cabeza L1 y L2. Él está en el retroperitoneo, ¿verdad? Y tiene un complejo duodeno pancreático adherido a la cabeza, ¿verdad? Tiene un conducto excretor que va de la cola hacia la segunda porción del duodeno, o sea, donde desemboca en la segunda porción del duodeno, unido con el colédoco. Acuérdense que el colédoco tiene varias porciones, una porción supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático e intramural. Donde él termina, tiene una unión con el otro conducto pancreático y ahí es donde se forma la ampolla de Batten. Quiere decir que si ahí tenemos algún problema, alguna obstrucción, va a obstruir tanto la bilis que tiene que venir, así como también el drenaje del páncreas, ¿verdad? Y ahí donde habitualmente se generan los problemas de obstrucción, ¿verdad? Eso se llama encrucijada biliopancreático-duodenal, ¿verdad? Es ahí donde está el conducto de Wilson, la ampolla de Vater, la carúncula mayor, ¿verdad? Y la carúncula menor está un poco por encima, o conducto de Santorini, conducto menor de Santorini. Tiene esfínteres, el esfínter de Oddi, hay un esfínter propio del conducto de Wilson y un esfínter propio del colédoco, ¿verdad? Entonces, hay tres esfínteres en esa zona, ¿verdad? Para tratar de evitar de que haya un viaje retrógrado del contenido hacia arriba, para evitar que suba bacterias también al torrente pancreático y también al torrente coleociano. Pero si es que hay obstrucción, esto cambia la anatomía, ¿verdad? O si por ahí hay un trauma, o si por ahí se tiene que hacer una colangia retroendoscópica, ¿verdad? La causa más frecuente, dijimos,
que está entre la litiasis biliar, 80%, o esto es alguien que una vez leyó en un examen y me dijo, usted puso 80% los dos. No, yo en ningún momento no dije los dos. Y dije ayer en clase, ¿cuál es, Ligia María, la causa más frecuente de pancreatitis aguda en Brasil y Paraguay y Argentina? Dilma, Ligia, todo lo que tuvieron ayer, ¿verdad? Talento en internet. Litiasis biliar, así mismo. Ahora, si Van Dilma por algún motivo se casa con, o si ya es casada, se muda a vivir a Noruega, le lleva a vivir el marido a Noruega, le salió un trabajo, en la parte nórdica, donde hay vikingos, ahí ellos toman vodka, ¿verdad? Entonces, en esa zona no es el problema la litiasis vesicular, ahí el problema es el alcohol. Entonces, no me pongan cosas que yo no digo en los exámenes. Lo que pasa es que la gente no asiste, no escucha, no anota y después se va a rendir y pone cualquier cosa. Entonces, 80% de litiasis vesicular en este lado del mundo. Ahora, si hablamos en el norte, Rusia y Escandinavia, ahí sí es el alcohol. Otras causas pueden ser traumas abdominales, hiperlipemia, eh, colangiopanteografía retroendoscópica y drogas, ¿verdad? Este, el riesgo de que un enfermo que tenga piedra en la vesícula desarrolle pancreatitis aguda es muy bajo, es del 5%. La activación de enzima pancreática en el interior de la glándula, en lugar de la luz duodenal, como dijimos ayer, parece ser el primer eslabón de la inflamación pancreática. Este fenómeno es conocido como activación enzimática prematura, ¿verdad? Es común a todas las etiologías de pancreatitis aguda, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo de lesión? ¿Cómo ocurre la lesión del páncreas? Primero hay una activación enzimática, luego ocurre una autodigestión. Esta autodigestión termina destruyendo el parénquima, libera enzimas a la circulación produciendo toxemia enzimática, destrucción de los tejidos vecinos, ¿verdad? Necrosis de las zonas distantes a causa de serios problemas a nivel sanguíneo. Esto puede producir embolia y esto va a terminar a nivel pulmonar produciendo un distrés respiratorio del adulto. ¿Cuáles son esos factores enzimáticos que pueden ocasionar estos trastornos? La glándula en sí es una glándula encargada de la metabolización de lo que nosotros comemos, ¿verdad? Y ahí entra la proteína, las grasas y los azúcares, ¿verdad? ¿Cómo hace para digerir todo eso? Y libera unas enzimas. Todas estas enzimas proteolíticas son liberadas en forma de simógenos inactivos. La lipasa y la amilasa, ¿verdad? Excepto las fosfolipasas, son liberadas en forma activa, o sea, salen ya activos. En cambio, las proteolíticas salen inactivas. Dijimos ayer que una de ellas es la que habitualmente se quiere, se sabe que se activa prematuramente y es la que produce habitualmente el mayor daño. ¿Cuál esa es? El tripsinógeno, ¿verdad? Es una proteasa. Hay otras proteasas como el quimotripsinógeno, carboxipéptido, la colagenasa y todas esas cosas. Entre las esterasas está la lipasa, calvinosterasa y la fosfolipasa. Esta, la lipasa, es la que habitualmente nosotros usamos para el diagnóstico laboratorial. Y para derretir los azúcares, la glucosidasa hasta la amilasa. Esta regulación de secreción pancreática se realiza a través de un sistema, ¿verdad?, de fases que se llaman fases de la secreción pancreática, ¿verdad? Esto se utiliza a través de los nervios. Los nervios vagos son los que hacen una fase cefálica, ¿verdad? La fase cefálica se estimula habitualmente con la vista y con el gusto del alimento, ¿verdad? Por eso habitualmente decimos, da agua en la boca, si alguna vez escucharon, ¿verdad? En realidad ocurre eso porque al estimularle por la vista y el olfato, habitualmente ya se comienza a liberar a nivel de las glándulas parótidas, glándulas
sus maxilares se comienza a liberar amilasa y saliva, ¿verdad? Entonces ahí es donde comienza ya el proceso. Por eso que la lipasa es más específica que la amilasa, porque la amilasa se puede liberar en otros lugares que no. Se produce en la fase intestinal, una liberación de gastrina por estimulación endógena y allí se inicia el proceso del alimento en el estómago, ¿verdad? A través de estos estímulos que se producen en una fase intestinal debido a la acción de la secretina y pancreosimina. La fase intestinal se inicia cuando se vacía el quimo al duodeno con la secreción de secretina y pancreatoquina. ¿Cuáles son entonces las enzimas pancreáticas, proteolíticas, mucolíticas y aminolíticas, ¿verdad? Entre eso tenemos la amilasa, la lipasa y otros tipos de enterasas, ¿verdad? La tripsina se desdobla en proteasas, polipéptidos, peptonas, quimiotripsina y ribonucleasa. ¿Cuál es la teoría para que se produzca una pancreatitis aguda? Canalicular, vascular, neurovascular, anafiláctica y metabólica. Todas esas son habitualmente las que nosotros decimos que son las causas. Ayer dijimos que la teoría de Hopi es la más usada, la más estudiada, porque es a consecuencia de la obstrucción canalicular, ¿verdad? Dice que al activar las proenzimas pancremáticas se necesita la participación de ciertas sustancias, como el aumento de la presión dentro de los conductos, ¿verdad? La bilis por aumento de la presión pasa al Wilson, ¿verdad? Normalmente la bilis debería ir al coledo, al duodeno, y ahí recién activar, pero como hay una obstrucción, la bilis pasa hacia el Wilson y eso provoca la activación de estas tripsinas, de estas quimotripsinas y tripsinógenos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando se libera la sustancia y comienza a dañar todo el parénquima pancreático. La, otros tipos de causas de obstrucción pueden ser intraluminales, extraluminales, por ejemplo, cáncer de cabeza de páncreas. O sea, no siempre puede que sea un cálculo, ¿verdad? Otras teorías como la anafiláctica, por ejemplo, en el caso de que haya una liberación de histamina, eso provoca edema del páncreas, puede ocasionar trombosis y eso termina produciendo necrosis, ¿verdad? La metabólica habla de la activación de estos metabolitos y modificando el pH de la célula y provocando un trastorno de intercambio de electrolitos como el calcio, el sodio, el cloro, ¿verdad? Y esto provoca degradación de los metabolitos, perturbación de la vascularización. ¿En qué se ve eso? Sobre todo en la alcohólica, ¿verdad? Y otros elementos como, por ejemplo, el ácido malónico, hidracida de ácido nicotínico, ¿verdad? Entonces, habitualmente tiene otro tipo. ¿En qué también podemos metabólico? En el exceso de triglicéridos, colesterol, ¿verdad? Entonces, hay varias teorías para decir, pero la más frecuente es la canalicular, ¿está? Sin duda. El páncreas se puede dañar y en forma de lesión anatómica podemos clasificarla en tres tipos de pancreatitis: la edematosa, la hemorrágica y la necrotizante. Esta es una división anatomopatológica. ¿Qué significa eso? No, yo no voy a ver un páncreas de esa manera, pero al cortar y poner el microscopio se ve que el páncreas puede tener una forma edematosa, ¿verdad? Aumentando de tamaño, atrayendo líquido alrededor, y esta es la forma más comúnmente que nosotros encontramos. Entonces, Valdir, Villa María, Domingo, encuentran pacientes con pancreatitis aguda, los más frecuentes, el 80%,
llegan en esta fase. O sea, no pasan de esta fase. Gracias a Dios. Eso no quiere decir que pueda haber pacientes que hagan pancreatitis muy graves. Esa pancreatitis muy grave. Ya no son solamente canalicular, el problema ya es como una respuesta anafiláctica. Entonces ahí es cuando tenemos muchas células inflamatorias yendo a la zona y provocando edema, provocando trombosis, necrosis y hemorragia. Esto se llama forma hemorrágica, donde hay múltiple hematoma, hay infiltraciones en nuestro tejido, sobre todo el páncreas, y esto puede pasar a una fase, más fácilmente pasa a una fase que se llama necrotizante. En ese caso, en esta forma, nosotros tenemos un paciente con dolor, vómito, distensión, hilios paralíticos, ruido desaparecido, hemodinámicamente estable. Tenemos pacientes de este tipo, ya estamos hablando de que el dolor se vuelve más intenso, shock hipovolémico, hematomas en el cuerpo, sobre todo alrededor del ombligo y en el flanco izquierdo, tienen sus nombres, ¿verdad? Puede haber un colapso vascular y el paciente puede necesitar entrar en terapia intensiva. De ahí que tenemos nosotros tres imágenes: el edematoso, el puntillado necrótico hemorrágico y el totalmente necrosado que puede terminar en una infección. Los síntomas, ayer hablamos, los síntomas principales son el intenso dolor, que habitualmente se faja en la parte superior, vómito intenso, puede haber taquicardia, taquipnea, puede haber hipotensión y puede haber shock, ¿verdad? Hay oliguria, tenemos, ¿verdad? Incluso puede haber hemorragia, ¿verdad? Puede haber ictericia y puede haber fiebre. Más raro esos tres últimos, sobre todo la ictericia, la hemorragia y la fiebre, ¿verdad? Pero puede haber. En el examen físico habitualmente encontramos un paciente con abdomen muy distendido, ¿verdad? Poco ruido aéreo o nada, retención de heces y gases, y puede haber hemorragias localizadas que se pueden ver, como por ejemplo el signo de Gray-Turner, ¿verdad? Una equimosis en el flanco izquierdo, y el signo de Kuhne, que es equimosis periumbilical. Acá hay una lista de los cuadros, los signos y los síntomas más frecuentes, como por ejemplo el dolor abdominal, la anorexia, los vómitos, la fiebre, y da un porcentaje que es lo que más se ve y lo que menos se ve, ¿verdad? Lo que menos se ve habitualmente la ictericia, la hemorragia, el shock, pero lo que más vemos es distensión, dolor, vómito, anorexia. Esas son las cosas que más vemos habitualmente. Por eso tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Se presenta un hematoma alrededor periumbilical o un hematoma en el flanco, ¿verdad? En el flanco izquierdo sobre todo, o alrededor del ombligo. Son los signos clásicos de gravedad. ¿Siempre se ve? No. Son muy raros, pero son signos de gravedad. ¿Cómo hacíamos el diagnóstico, Ligia María o Van Gilman, de una pancreatitis aguda? Bueno, hace falta las prácticas hospitalarias, ¿eh? Hace falta. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Entonces, no esperen, ¿verdad? No esperen que la montaña venga hasta ustedes. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Historia clínica. Historia clínica. Cuando te bañas, por ejemplo,
¿Primero te pasas el jabón o primero te mojas? Primero tenés que mojarte para que el jabón se pueda eh, más fácilmente pasar por toda. ¿Entendés? Entonces, no vaya a ser primero TACRI, dice María, y después, a último, hacer la historia clínica. Como siempre le digo, entra una persona en la consulta y yo le digo, chira jopa, chira la jopa. No, pero doctor, chira jopa, le digo. Y le hago tacto, le hago percusión, ocultación. Después le hago poner la ropa y le digo, ¿qué te duele? Y me dice, me duele la garganta. Nunca más el paciente va a venir si yo comencé mal. Yo tengo que comenzar siempre por el inicio, ¿verdad? El inicio y después el último, el final. El último se va a poner el examen físico, nunca primero el método auxiliar de diagnóstico y último el método principal de diagnóstico. ¿Cuál es el método principal de diagnóstico? Ustedes y su anamnesis, las preguntas que le van a hacer al paciente. Entonces, cuadro clínico según su antecedente, signo y síntoma, y después de manera biológica, ¿verdad? Y último, por imágenes. Y si es necesario, punción y laparoscopía. O sea, los pilares fundamentales para llegar al diagnóstico son la historia clínica, los estudios biológicos y último, le llamaría último, los métodos auxiliares. ¿Está? ¿Cuáles son los métodos biológicos? Dosificar en sangre, hemograma, lipasa, amilasa, glicemia, porque puede dañarse el páncreas y el páncreas produce insulina y glucagón, entonces podemos tener alteración de la glicemia en sangre, sobre todo si son diabéticos. Dosificar el calcio, el magnesio, el fibrinógeno en sangre. ¿Por qué calcio y fibrinógeno? Porque habitualmente la pancreatitis aguda tiene un efecto de atrapar el calcio que hay en sangre y llevar a la glándula, ¿verdad? Saponificación se llama eso, ¿verdad? Magnesio, fibrinógeno en sangre, dosificar factores de antitrombina, plasmática, dosificar hematocrito y hemoglobina, leucograma, o sea, leucocitosis, neutrofilia, los perfiles hepáticos, como la transaminasa GPT, GOT, gamma GT, la bilirrubina en sangre. ¿Qué bilirrubina, por ejemplo, Van Dilma estaría alterado en una pancreatitis aguda? ¿Cuál de las bilirrubinas? Yo ahora le iba a dar una clase de ictericia, pero muy bien, la conjugada. O sea, esto es un problema post-hepático, no es un problema hepático. Puede haber ictericia, sí, puede haber, ¿cómo no? Puede haber ictericia. Es raro, sí, es el 2% nomás. Este, es raro, ¿verdad? Las transaminasas, ¿cómo van a estar, Nicolás? ¿Cómo pensás encontrar una transaminasa aumentada? ¿Cuándo aumenta una transaminasa? ¿Qué caso hay transaminasas aumentadas? Patología médica, ¿verdad? Anatomía patológica, fisiopatología. Pasar tercer año era el curso más difícil. Si uno se pasaba en la católica tercer año, ya prácticamente tenía más más de la mitad del título, el 80%, porque era la base fundamental, afectación hepática. ¿Podés definir qué significa afectación hepática? Eh, Dolor de hígado, afectación del corazón, por ejemplo, una afectación del corazón. ¿Qué específicamente? Me decís, los chineses tienen hoyos estirados, ¿verdad? Y sí, todos los chinos tienen hoyos estirados. Si vos tenés esteatosis hepática, le llamaría, vos vas a tener transaminasas aumentadas. Yo tengo esteatosis hepática, grado 1. O sea, como mucho churrasco
Caso hepatitis. Yo le voy a decir cómo se llama en anatomía patológica eso. Vos tenés lisis hepática, ¿verdad? Hepatolisis, ¿verdad? Destrucción de hepatocitos. Si vos tenés destrucción de hepatocitos, tus transaminasas van a subir, ¿verdad? Entonces vos podés tener colestasis o hepatolisis, dice el libro de Farreras Rosa. Entonces, colestasis puede aumentar tus transaminasas, ¿verdad? Pero aumentan hasta cierto nivel. Colestasis. Y tu hepatolisis aumentan muchísimo. Y de ahí vos partís a patología. ¿En qué casos vos tenés hepatolisis y en qué casos vos tenés colestasis? ¿Qué significa colestasis? Que por algún motivo la, la bilis que tenía que ir al colédoco y de ahí al intestino está obstruido y vuelve hacia atrás. ¿Tá? Entonces, si yo tengo grasa en mi hígado, no quiere decir que yo voy a tener aumento de transaminasas. Eso es porque vos estás comiendo mucho churrasco y estás comiendo mucho porco, ¿no? Pero eso te puede afectar, aumentar en otro nivel, pero no a nivel del hepatocito. ¿Verdad? A nivel del hepatocito yo puedo dañarle a él, por ejemplo, una destrucción por un virus. Y esa destrucción puede aumentar mi nivel de transaminasas. Entonces, todas esas cosas parece chato, ¿no? Pero tenés que saber, porque ¿cómo vos vas a llegar al diagnóstico de que tenés una pancreatitis si ni siquiera sabes cuáles son las enzimas? ¿Verdad? Toxicidad por medicamento también, claro. Abusar, abusar ahora con el dengue, se tomó mucho paracetamol, o, por ejemplo, en el caso de Chernobyl, si llegaban a ver la serie de Chernobyl, comenzaba a tirar radiación y provocaba una destrucción de todas las células del cuerpo. Porque sí que en menos de un mes había seres humanos que tenían totalmente destruido las células del cuerpo. Vos hacías un hepatograma y te salía 5.000, 6.000 de GPT, de GOT, ¿verdad? Esas cosas, por ejemplo, no vamos a encontrar en un cuadro biliar pancreático. Nosotros vamos a encontrar fosfatasa alcalina alta y vamos a encontrar las transaminasas dentro de niveles así de 150, 200. Ahora, una hepatitis sí, vas a encontrar 1.500. ¿Verdad? Entonces, igual mirar eso, vos te vas a dar cuenta si vos estás ante una pancreatitis o si estás ante una hepatitis. Porque los dos te van a dar dolor, náusea, vómito e ictericia. Y también fiebre. Los exámenes biológicos, como la amilasemia, por ejemplo, ya estuvimos hablando, que los valores pueden ir entre 40 a 150, acá habla de 180, pero los valores normales habitualmente son muy altos, van 4 o 5 veces el valor normal, o sea, vamos a encontrar 1000, 1500 más o menos. Lo malo de la amilasa es que se presenta dentro de las 24 horas y para las 48 horas él ya está disminuyendo, ¿verdad? Más o menos podemos encontrarle elevado durante 48 horas. Para las 72 horas, pues ya va a ir desapareciendo. La amilasuria sí es diferente, sus valores pueden estar alterados y pueden estar alterados más de 3 veces lo normal, pero puede ir hasta una semana, ¿verdad? Se puede encontrar también hipocalcemia, por lo que les dije, y la lipasa, que es su aparición dentro de las 48 horas, pero su persistencia va hasta el sexto día, ¿verdad? ¿Alguna duda de aquí para salir? El que haya alteración de glicemia no es un método diagnóstico, sí, pero sí es muy útil porque revela destrucción de los islotes del Langerhans, ¿verdad? Leucocitosis vamos a encontrar porque habitualmente es un proceso inflamatorio
y vamos a ver un aumento de leucocitos, eso no me dice a mí que es peor, es mejor, ni nada. No es un criterio pronóstico, pero sí es un criterio que a mí me ayuda a saber las medidas que voy a tomar con el paciente. La dilatación, dejarle internado, eh, antitrombóticos. La anemia revela el grado de afectación, si es que hay destrucción de glóbulos rojos, ¿verdad? Y si hay un sangrado. Entonces, así yo voy a sacar los diagnósticos. Después mi historia clínica, primera historia clínica, después el examen físico, ¿verdad? Hacemos los diagnósticos diferenciales, elaboramos nuestra alicia y ahí le pedimos nuestro estudio. Si yo voy a basarme en un estudio para guiarme con una ecografía, yo ya voy a poder ver si hay litiasis vesicular. Me puede ayudar. Y con la historia clínica yo ya voy a tener prácticamente el diagnóstico. La radiografía simple de abdomen o la radiografía simple de tórax se hace con el fin de ver si no hay otras patologías como una neumonía o complicaciones, porque la pancreatitis ahora puede dar derrame pleural y puede dar una atelectasia. Me puede mostrar en el caso de que haya dolor intenso, si por ejemplo hay neumoperitoneo. El neumoperitoneo me va a ayudar, por ejemplo, a hacer una diferenciación si es que estamos ante una perforación de víscera hueca, que también puede doler intensamente en el epigacho, como una úlcera perforada, ¿verdad? Porque las dos duelen mucho. Pero la ecografía me va a guiar para ver si hay litiasis y si hay abscesos, si hay líquido libre y también me va a decir si es que hay dilatación de la vía biliar. La tomografía es fundamental para medir los grados de lesión. Es un criterio pronóstico porque Baltasar le da puntaje a esta tomografía, ¿verdad? Y si es con contraste, mucho mejor porque me va a decir si hay abscesos y si hay necrosis. ¿Qué es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica? ¿Cuándo se usa eso, Van Gilman? ¿Qué caso? No sé si ustedes ya vieron anteriormente. Creo que ya les mostré un audio sobre eso, ¿verdad? ¿En qué caso ustedes utilizarían la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica? Colangitis aguda, ¿sí? O en el caso de que vos tengas este criterio para hacer tu colangio. ¿En qué caso? En que haya bilirrubina muy aumentada o un cálculo enclavado en el coledo, porque vos no vas a esperar que el paciente haga colangitis. Claro que si hizo colangitis, sin dudar vos le metes tu colangio, ¿verdad? Pero si hay una pancreatitis, no es peligroso que vos le hagas una IRCP, una CEPRE, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. No va a empeorar más. ¿Qué necesitas que te repita, Vanilma? La indicación para CEPRE. Vamos a dar, en el siguiente voy a alzar un aula solo de indicación de CEPRE, para no confundirle, ¿verdad? Pero la indicación principal es colangitis. Eso es claro y categórico, ¿verdad? Porque la colangitis es un cuadro urgente, extrema urgencia. Se tiene que liberar, se tiene que limpiar el colegio. Pero hay criterios para CEPRE, que son muchos. Entonces, en el siguiente slide, cuando termine le voy a mostrar. Creo que ya estamos unos cuantos. Bueno, acá se ve la tomografía, se hace con contraste, se puede ver cómo el edema está, el páncreas está aumentado de tamaño, edema, ¿verdad? Esto ya vimos ayer. Aquí, esta es una pancreatitis crónica, les dije que el calcio se va y se acumula en
en el páncreas, es una fisiopatología diferente, ¿verdad? En el otro hay edema, necrosis, en este hay calcificación. El páncreas se calcifica. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Úlcera péptica, patología biliar, como una colicobiliar, una colangitis, por ejemplo. Puede haber colangitis sin pancreatitis. Puede haber pancreatitis sin que haya un cálculo en el colédoco, también, ¿verdad? Y puede haber los dos juntos, colangitis y pancreatitis al mismo tiempo, ¿verdad? Infarto de mesenterio, un hilo metálico, infarto agudo de miocardio, peritonitis. Todo eso pueden confundir con un cuadro, ¿verdad? Criterios de clasificación. Eso es lo que ayer quedó un poco así colgado, ¿verdad? Pero les dije que es una enfermedad que hoy día se estudió muchísimo. Entonces, los criterios de Ransom fueron uno de los primeros que se utilizaron, ¿verdad? Esto nos dividió en pancreatitis aguda y pancreatitis grave anteriormente, ¿verdad? Y hoy día ya se divide en más. Se mejoró, se amplió, fue más detallada, se le dio más valor a ciertas cosas que antes no se le daba, ¿verdad? Cuando decimos que una pancreatitis grave según los criterios de Ransom, cuando tiene 3 puntos o más. ¿Cuáles eran esos criterios de Ransom? Voy a usar mi memoria porque no hay ningún slide. LDH mayor a 250. Edad del paciente mayor a 70 años. Leucocitosis mayor a 12.000. Y hematocrito, no, esa era primero las 24 horas y después las 48 horas. A las 24 horas entraba todo eso que les digo, y a las 48 se sumaba BOOM, que es urea en orina, se sumaba leucocito, pérdida de líquidos, y todo eso daba punto. Eso varió mucho porque los pacientes morían igual y buscaron algún método más rápido y más práctico para diferenciar quién era grave y quién no era grave. Nuestro gran problema es decir, esta pancreatitis es grave porque la doctora Van Dilma está implantado y tiene que saber si ese paciente puede quedar en la UPA o tiene que ir a Cavalcante. Así de fácil. ¿Verdad? Entonces ella recibe el paciente y ve y evalúa en su internación cómo está el paciente. Temperatura, evalúa frecuencia cardíaca, evalúa frecuencia respiratoria, evalúa una presión parcial de CO2, recuento de leucocitos. Entonces ella evalúa todo eso y dice si es que tiene 2 o más de estos, y estos 2 o 3 que tenga el paciente se mantiene a pesar de que vos le esté hidratando, le esté haciendo transfusión, le ponga oxígeno, entonces eso se mantiene y el paciente está en un cuadro grave de pancreatitis. ¿Se entiende o hay duda? Pregunten ahora porque en la desgrabación ya no van a poder más llorar la naya. Doctor, no te entendí. No, repito. Hoy día se hace lo que se llama el CIRS o RIS. ¿Tá? Figuran todos los libros del mundo, figuran en el Medcurs y sale en la revalida. ¿Qué significa eso? El respuesta inflamatoria sistémica al paciente. ¿Cómo yo sé eso? Si el paciente tiene una temperatura muy alta o tiene muy baja, si tiene una frecuencia de latido muy alta, si tiene una frecuencia respiratoria muy alta o su saturación su presión arterial de CO2 está demasiado baja, si hay un recuento leucocitario muy alto o hay leucopenia. Eso se le controla al paciente, se evalúa al paciente y se dice así: pancreatitis aguda leve, edema intersticial con mínima repercusión sistémica. No hay nada de RIS, no hay nada de eso. Solo dolor.
pancreatitis aguda grave. Ahí se asocia fallas orgánicas sistémicas persistentes, le dije más de 48 horas, o complicaciones locales como necrosis, pseudoquiste o absceso. Petrov en el 2012 sumó unos intermedios porque se dio cuenta de que el mundo no era solo leve y grave, y le puso aguda moderada y aguda crítica. O sea, hay pacientes mucho más que graves, no más, ¿verdad? Y ahí entró aquellos que presentan falla orgánica, por ejemplo, oligoanuria, desaturación, coagulopatía, hipotensión, pero que son transitorias. O sea, si la doctora Bandima se dio cuenta, escuchó mi audio y se acordó de mí cuando ya está en el plantón, me dice, acá el doctor dijo que había que hacer suero y había que hacer transfusión y había que ponerle bicarbonato. Entonces le repuso al paciente y el paciente se recuperó. O sea, su falla orgánica fue transitoria y duró menos de 48 horas y el paciente de aguda moderada pasó a aguda leve. Se fue a la casa en una semana. Pero está el paciente agudo crítico. No se dio cuenta. No asistió a aula. No venía al plantón. Prefería estar en su casa comiendo churrasco y jugando fuchibol, pero se iba a recibir igual. Hizo el plantón, no sabía de esto, dejó que el paciente se deshidrate, su hematocrito y hemoglobina comenzó a descender, no le hizo transfusión y esta falla transitoria se volvió una falla multiorgánica. Ya no pudo más retroceder y comenzó a infectarse. O sea, la falta de aporte de oxígeno y la falta de aporte de este nutriente en cualquier órgano puede ocasionar que el órgano muera. Si se muere un riñón, vos entras en una insuficiencia renal. Y eso es grave. Y el paciente no sale de su falla. Entonces es imposible volverle hacia atrás a alguien que no se recuperó en ese momento. Y ahí vienen las complicaciones de la pancreatitis aguda que pueden clasificarse en sistémicas y en locales, ¿verdad? Esto se suele presentar en 3 fases. Una fase temprana o precoz que va hasta el 4.º día, una fase intermedia que va entre el 5º a la 2ª semana y una fase tardía que va por encima de la 3ª a 4ª semana. Aquí estuvimos hablando más o menos rápido, pero sin especificar cómo ahora. En general, las complicaciones sistémicas ocurren en el momento. O sea, si vos tenés un paciente que descompensó grave en las primeras horas. Si vos no supiste, no diagnosticaste y no le pasaste suero, no le pasaste inotrópico, no le pasaste bicarbonato, el paciente se va a morir. Así de fácil. Entonces, estas complicaciones sistémicas entran en shock, oliguria, deshidratación, hemorragia, anemia, todas esas cosas, o insuficiencia respiratoria. No le metiste en la respiración, no le intubaste a tu paciente y el pulmón se llenó de sangre o de agua. Esto ocurre en la primera fase. En cambio, las complicaciones locales se presentan en fases intermedias, ¿verdad? Las que son necrosis, acceso y habitualmente tardía de la enfermedad, cuando 3ª semana en adelante. ¿Qué son las complicaciones sistémicas? Estuvimos hablando y contando, no me preguntes sobre clínica médica, por favor. Estuvimos hablando y contando sobre lo que era el cuadro típico del COVID. Mucha mala información sobre que no era una bacteria, que no era un virus, que se trataba con anticoagulante, que descubrieron en San Pablo que con enoxaparina ya se curaba. No es así. Todo proceso inflamatorio, una respuesta del cuerpo hacia un agente que entra de afuera o que de adentro se libera, ocasiona liberaciones de sustancias en sangre. Esas sustancias se llaman citoquinas, ¿verdad? Y eso se llamó ahora en el COVID tormenta de citoquinas. Esta tormenta de citoquina produce mucho daño en la
parte del endotelio vascular, provocando lesión del endotelio y provocando trombosis y provocando isquemia, ¿verdad? Eso mismo ocurre en el páncreas, pero a consecuencia de las enzimas que se liberaron y los radicales libres. Inician esta respuesta sistémica con una importante hipovolemia secundaria por pérdida de líquido en tercer espacio y por vómito, y puede ser también diarrea. Esto va al reto-peritoneo y a la cavidad abdominal. Entonces el paciente se llena de líquido. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con un diagnóstico de pancreatitis aguda? Vuelvo a repetir. Como médico de guardia, ¿qué es lo primero que debo de hacer si ya diagnostiqué que el paciente está con pancreatitis aguda? Aló, tem alguém aí? Brasil? Caiu, senhor? ¿Qué se debe hacer, Elisandro? Perfusión. Muy bien. Hidratación. ¿Con qué le va a hidratar a tu paciente Ligia María? ¿Qué le va a pasar? Chocolate, Skol, Brahma. ¿Qué le va a pasar a tu paciente? Primero es hidratación, no es nutrición, es hidratación. Perfusión. Pasar. ¿Qué le va a pasar? Heineken, Canilla 51. Todo esto conduce a una falla circulatoria, conduce a hipotensión cristaloide. Muy bien. Entonces, ese cristaloide, vos le decías a la crista, están desplantados, le dice a la enfermera, sale cristaloide. Te cuento que muchas enfermeras no saben qué significa cristaloide. Era capaz que en otros lugares sí, pero tenés que decirle bien, ¿verdad? Quiero Ringer lactato o quiero cero fisiológico 1000 cc al 0,9%. Entonces, hay que pasar cristaloides isotónicos siempre para evitar que haya, primero, hipotensión, después shock y después insuficiencia renal y después falla multiorgánica. ¿Cuánto se pasa? Y se pasa hasta que tu paciente esté. ¿Cómo yo puedo saber si el paciente está con la cantidad de líquidos necesaria dentro del organismo? ¿Cuáles son los parámetros, Cristian, que vos vas a decir, sí, le estoy hidratando bien al paciente, doctor? ¿Qué es lo que vos haces para saber eso? Si no saben, me dicen, no sé, no hay problema, les digo. Por si sepan, no va para hacer un pachipap. Y no, parece que estoy solo aquí. Marca 40, pero 5 o 6 no me lo que habla. Esto está cocinando, como me dijo Amanda la vez pasada. Estoy cocinando. Bueno, ¿cómo hace tu control hídrico, Lisandra? ¿Cómo sería un control hídrico? ¿Cómo sabes vos que tu paciente está hidratado? O sea, ¿cuál es el control hídrico que vos conoces? Bueno, si yo te digo, por ejemplo, le digo a una enfermera en el hospital, faz control hídrico, se va, me prepara tereré, me carga agua en mi termo. Que no todos manejan eso. Nosotros tenemos que tratar de hablar un idioma a veces que nos entienda. Eso puede llevar al shock, otras complicaciones sistémicas como hemorragias, alteración de coagulación y ilio paralítico. Si yo quiero hacer un control hídrico, lo primero que voy a hacer es instalarle una sonda vesical al paciente. Le pongo una sonda y miro cuánto orina. Primer control hídrico. Segundo, puedo instalar una vía venosa central y le coloco una regla de PVC, presión venosa central. Entonces ahí me marca a mí si hay líquido dentro de él o si no hay líquido. Pues si el riñón no funciona, probablemente vamos a tener un serio problema, ¿verdad? Complicaciones locales que puede haber corresponden habitualmente a lo que hay dentro de la cavidad peritoneal. Ellos pueden ser obstrucción duodenal,
obstrucción de la vía biliar, complicaciones de necrosis. Una vez instalada la necrosis pancreática o alrededor del páncreas, puede evolucionar una necrosis estéril y anteriormente se le llamaba flemón pancreático. Ahora hoy le llamamos necrosis pancreática y esto se transforma en lo que se llama un pseudoquiste pancreático, una feroz bola de un quiste dentro del abdomen, ¿verdad? Una grave complicación de la infección viene a ser la necrosis, pero si esta necrosis se infecta, ya tenemos que ver por qué se puede infectar y termina en una sepsia, una falla multiorgánica, ¿verdad? Esto si ocurre, tiene que ser drenado. Esta es la única indicación para operarle a una pancreatitis aguda. Después, no existe otra indicación, ¿verdad? He visto en un examen de UFMT, creo que le envié a ustedes, dice, paciente de 40 años ingresa a la cirugía, dice, se abre el abdomen y se encuentra citoesteatonecrosis, pingu di vela en toda la cavidad abdominal. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo si se encuentra eso dentro de la cavidad abdominal? Esa es la pregunta para revalidación de título. Esa es la pregunta que todos se aplazaron. Citoesteatonecrosis es cuando encontrás bolillas de grasa en toda la cavidad abdominal. ¿Quién te va a hacer bolillas de grasa en toda la cavidad abdominal? La pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda. ¿Por qué? Porque produce saponificación de las grasas, o sea, el ácido que se tira busca grasa y comienza a darle bolilla. Sencillo. O sea, ustedes ven un abdomen, abre un abdomen y ven citoesteatonecrosis. Eso significa pingu di vela, no sé qué decía en portugués. Cuando hace gotear las velas, queda esas pequeñas manchas blanquitas. Así mismo se ve. Si eso encuentran, cierren la cavidad abdominal y salgan volando de ahí porque el paciente se va a morir. Porque no se debe de operar. ¿Por qué se operó entonces, Cristian, ese paciente? ¿Por cuál fue el error? Si la pancreatitis aguda no se opera. ¿Por qué a ellos les hizo creer que era un cuadro para operar? ¿Alguien ahí sabe? ¿Escuchó lo que dije ayer? ¿Anotó? ¿Leyó hoy? ¿Alguien está ahí? ¿Fueron tu embora? Acabó ahora. El profesor quedó sin. Último, apaga a luz. ¿Por qué se operó, Fernanda? Todo. El epiplón es el policía del abdomen. Siempre que haya un proceso inflamatorio, siempre el epiplón va a estar afectado, Cristian. Anatomía humana, Latarjet, Ruiz Liá, página 1425. Primer año de medicina. El policía del abdomen. Si hay proceso inflamatorio, si hay apendicitis, si hay perforación de la úlcera gástrica, si hay diverticulitis, siempre va a estar afecto el epiplón mayor. Esa es su función, para eso nació. No, no es indicación de necrosis pancreática cirugía, Fernando. No es indicación. ¿Cuándo se opera? Cuando la necrosis está infectada. Si la necrosis no está infectada, no es necesario operar. Van Gilman, te repito, en examen de revalida de esta semana, facultad de UFMT,
sale la pregunta, que operan un cara de 30 años y al abrir el abdomen encuentran citoesteatonecrosis, pingo di vela, signo de pingo di vela. Ahora mi pregunta es, ¿por qué se operó ese paciente? ¿Cuál fue la razón de que se operó una pancreatitis aguda si no había indicación? Porque la pancreatitis aguda es la gran simuladora. ¿Qué significa que sea la gran simuladora? Que hace creer que duele el abdomen y genera irritación peritoneal. Cuando le toca el abdomen, le duele al paciente y tiene signo de irritación peritoneal. Al hacer mal la historia clínica y tocarle el abdomen al paciente, irrita, no se le habrá pedido amilasa ni lipasa y decidieron operar creyendo que era una peritonitis de origen apendicular. Eso sale en los exámenes y se pregunta, ¿eh? ¿Por qué se opera? Porque hay confusión en el diagnóstico, porque es una simulación de irritación peritoneal. ¿Entienden? Bueno, entonces esas son las complicaciones que puede haber: absceso, obstrucción, puede haber necrosis, colecciones, pseudoquiste y absceso. Esas son las 4 complicaciones locales que puede haber en una pancreatitis aguda, ¿verdad? Cada una de ellas tiene una característica. Las colecciones habitualmente no tienen pared, en cambio los abscesos habitualmente contienen pus dentro y habitualmente las paredes son los órganos vecinos. Ahora el pseudoquiste sí ya tiene una formación de una pared bastante gruesa, pero eso se forma habitualmente en 4 semanas más o menos, ¿verdad? Los criterios clínicos para gravedad de los pacientes habitualmente podemos decir que Ransom fueron los primeros que se utilizaron en el 1974, ¿verdad? Ahora ya se dejó de lado. El Apache es lo que más se está usando, sobre todo en la terapia intensiva. ¿Qué significa Apache? Acute Physiology and Chronic Health Evaluation. ¿Eh? Ahí viene. Apache. ¿Qué significa? Estado fisiológico y patologías crónicas asociadas al paciente, ¿verdad? Esto tiene puntaje y tiene que tener más de 8 puntos para decir que el paciente es un paciente grave. ¿Qué otra cosa después de diagnosticar me da a mí la pauta de que esto es grave? Una PCR que tiene valores de más de 150 miligramos por decilitro posterior a 48 horas. ¿Qué otra cosa más? La procalcitonina, estuvimos hablando ayer, que es un criterio muy útil, ¿verdad? Para saber si tu pancreatitis Lilla María, que está teniendo necrosis, ya está teniendo una infección por bacteria. ¿Cuánto? 3.5 nanogramos. No es que sea Synapro. SOFA es un score de gravedad, Sepsis Related Organ Failure Assessment. Habitualmente se ven 6 órganos importantes del humano, entre ellos el sistema pulmonar, hematológico, hepático, renal, cardiovascular y nervioso. Se evalúa cada uno de ellos y te da un puntaje de gravedad, ¿verdad? Las
guías de United Kingdom del 2005 hablan al ingreso, a las 24 horas y a las 48 horas. Todo lo que le estoy diciendo son diferentes tipos de score. Ustedes van a elegir cuál les parece mejor. El que está pegado en la sala de internado de Franco es el de Apache, ¿verdad? Y ahí tenemos al ingreso, este no es el Apache, este es la guía inglesa, ¿verdad? Al ingreso, evaluación clínica, cardiológica, renal, rayos-x, se puede hacer índice de masa corporal, tiene mucho valor. Hoy día ustedes saben que ser gordo es ser enfermo. Que no se enojen conmigo los gordillos, ¿eh? Los obesos, los fach. Pero hoy día hablar de un índice de masa corporal por encima de 30 tiene alto riesgo de contraer cualquier tipo de enfermedad. Y si ya tiene, peor. Una apendicitis aguda puede empeorar mucho más si o tener un índice de masa corporal grande. Y el Apache. A las 24 horas, la evaluación clínica, el Apache 2, el Glasgow, que es otra escala, con Glasgow e INRI fueron las más antiguas, y la PCR. Y en las 48 horas, evaluación clínica, puntuación de Glasgow y PCR ya es suficiente, ¿verdad? Las complicaciones de la pancreatitis haciendo un diseño rápido, ¿eh? Yo le voy a decir entonces que tenemos ascitis, tenemos cálculo, tenemos calcificación, puede terminar con diabetes, mala absorción, pseudoquiste y colecciones, ¿verdad? Son todo un gráfico para decir cuáles son todas las enfermedades todas las complicaciones que puede tener. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para curar a nuestro paciente? Habitualmente se cura solo, 72 horas, pero duele mucho. Entonces, no usar morfina, usar mepridina, meperdol, tramadol, demerol, no sé en el Brasil cómo se va a llamar, pero derivado de opioide menos la morfina. Reposición adecuada de volumen, eso quiere decir hidratación con suero fisiológico. Reposo pancreático, quiere decir nada vía oral. Tu paciente, Villa María, no puede comer nada. ¿Entienden? Tiene que haber reposo. ¿Por qué no puede comer nada, a tu paciente? Vos dijiste ahí en una parte alimentación. O no sé quién dijo nutrición, pero acá dice que no puede comer. Nutrición, Lilla María dice. Nutrición. ¿Por qué no puede comer nada tu paciente? Si acá dice reposo, ¿verdad? Nada vía oral. Protector gástrico, inhibir la secreción con beta bloqueantes, bloqueadores H2, perdón. Porque tu órgano fisiológicamente él libera sustancia cuando vos comes. O sea, vos no podés darle de comer al paciente porque va a liberar más ácido, ¿verdad? Entonces, no tenés que dejarle, eso quiere decir dejar en reposo. No darle de comer. Pero alguien puso ahí nutrirle al paciente, ¿verdad? Entonces, acá dice nutrirle al paciente, pero se puede nutrir por vía parenteral, ¿tá? Y lo más tempranamente posible, nutrirle por vía enteral, dice. Entonces vos le vas a hacer una sonda nasoyeyunal, vas a pasar a través del duodeno y vas a mandar en el yeyuno. Entonces tu alimento no va a pasar por una zona donde se estimule el páncreas. ¿Tá? Monitorizar la bulimia, medición de la orina y el PVC, lo que dijimos anteriormente, medir la función cardíaca, respiratoria, renal, para eso vamos a pedir urea, creatinina, gases con electrolitos, ¿verdad? Vamos a sacar electrolitos de la sangre, en el hospital yo les doy y les muestro cómo se saca la sangre, de la arteria tiene que salir, no de la vena, y vamos a ver si hay signos de complicaciones como infección y complicaciones. ¿Cómo vos sospecharías, Fernanda, que tu paciente, después de 3 días de internado, se está infectando? ¿Qué parámetro vos fisiológico? No te pregunto nada de cuarto, ni de quinto, ni de sexto. Te pregunto de primero y segundo. ¿Qué parámetro fisiológico te ayuda a vos a saber si
tu paciente está mejorando o está empeorando. Fisiológico. Para ir terminando ya, porque acho que está muy ruido. Vos estás con tu paciente, sos la interna, Mantilma, 7 de la mañana, llego yo, te digo, presentame a tu paciente. Paciente de 62 años, femenina, con antecedente de pancreatitis aguda de origen litiásico, se encuentra en su cuarto día de internación. Quiero saber si puede ir a la casa o no va. ¿Qué parámetros fisiológicos te ayudan a saber si esa pancreatitis está en remisión? Si está mejorando, está empeorando, se infectó, no se infectó. ¿Qué? ¿Cómo? Fisiológico. ¿Sabes lo que significa fisiología humana? Perfecto. Y decime entonces, ¿qué parámetro fisiológico? Qué lindo sería un examen oral cuando vuelvan la pandemia. Muy bien. Primer parámetro fisiológico, temperatura. Muy bien. Signo, otro parámetro, ¿cuál sería signos del CIRS? Que vas a revisarle a tu paciente para ver si mejoró. Presión arterial, sí, muy bien. Pulso, frecuencia cardíaca. Algo mucho más importante que eso en la fisiología humana. Diuresis, tibio, ya estamos por llegar. Un poco más Virginia y creo que salimos campeones tatuados. Tránsito intestinal, no solamente evacuaciones, porque tu paciente, Virginia, no vaya a esperar que 4 días de jejum va a tener alguna evacuación si no está comiendo nada. Sí, ruido hidroaéreo. Voy a comenzar la tolerancia oral, a ver si no vomita el paciente. Sí, ya se metió, ya María ya le iba a pedir resonancia magnética. No, nosotros tenemos que comenzar por lo básico. El cerebro humano comienza a razonar desde abajo. Fisiológico, ¿verdad? Entonces vos le María, te levantás temprano y le decís, ¿cómo amaneciste? ¿Tuviste fiebre? ¿Ventoseaste? No sé cómo se dice ventosear en portugués. Cuando tira pum por abajo. Eso sí o sí hay que preguntarle al paciente. Si hay ruido y flatos. Flatos, o escribí eso en tu evolución. Hoy, sexta-feira, 13, paciente amanece, lúcida, vigil, bueno ruido hidroaéreo, buena diuresis, y se pone la diuresis. Y en 6 horas, 1000 cc, en 24 horas, se escribe todo. O eso le va a presentar al jefe en servicio, y ese jefe de servicio, el que le va a decir a vos, o el médico que está ahí, te va a decir, vamos a dar de alta al paciente, ya está mejorando. ¿Está? Bueno, entonces, si el paciente está bien, no es necesario hacer nada más que eso, pero si no, hay que monitorizarle, hay que ver si no debemos mandar a terapia intensiva, hay que pedir ya si es que su laboratorio, y si tu paciente tiene fiebre, claro, por supuesto, y ya tiene leucocitosis, neutrofilia, distensión abdominal, tu ecografía dice que hay colección, entonces ya tenemos que comenzar antibióticos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que hacer amplio espectro, se hace la tomografía, se ve si hay necrosis, si la necrosis está infectada, si hay pseudoquiste pancreático, entonces de acuerdo a eso se decide la cirugía precoz. Habitualmente la cirugía precoz significa hacer videolaparoscopía, ¿verdad? Una aspiración y drenaje de todo lo que está ahí, se deja un drenaje hacia afuera. El tratamiento siempre es mezclado, antibiótico con el drenaje, repito,
en complicaciones infectadas diagnosticadas por imagen o punción. No es porque el doctor Amiga se le antoja nomás a cualquiera. No, tiene sus indicaciones precisas. Igual que la CEPRE, solamente si hay imagen de cálculo, ¿verdad? Si hay cálculo enclavado, ¿verdad? El cuadro de Apache, para ir terminando. Este sería el Apache 2, donde vemos la frecuencia cardíaca, vemos la temperatura del rectal, la tensión arterial media. Esto tiene puntaje y va del 0. Si es que está en estos rangos, se suma 1, 2, 3 y 4. ¿Está? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vemos oxigenación, glasgo del paciente, frecuencia respiratoria. Cuando yo digo que es grave, cuando el paciente tiene por lo menos 8 o mayor a 8. Sigue acá, compresión arterial, leucocitosis, hematocrito. Esto es lo que el alumno, no es para memorizar, pero tener contigo ahí, vos evaluar eso, ¿verdad? Y le da. De acuerdo a esta puntuación, yo habitualmente sé si el paciente tiene una chance muy alta de morir o si no. Esto es un criterio pronóstico. Pronóstico de los criterios de Apache, donde se usa y habitualmente usamos en la terapia intensiva. Fico mudo. Fico mudo. ¿No escuchan? Bueno, criterio de Ransom, deuda, indicaciones para esófago, estómago, páncreas, vesícula, hígado. Chaboto, está. Agradecerle al doctor el gastro que me prestó, ¿verdad? Esta imagen es para mostrarle a usted los criterios para hacer la colangiopancreatografía. No está indicado la colangio en pacientes que no haya un diagnóstico preciso de que haya un cálculo en el colédoco, ¿verdad? Que es lo que suele hacer la pancreatitis aguda, ¿verdad? O sea, yo tengo que tener criterios, indicaciones primero a quién le voy a hacer, a que haya coledocolitis en pacientes que ya no tienen vesícula, coledocolitis en pacientes que tienen una colecistotomía previa o haya un gesto. Por ejemplo, primero el paciente me hace ictericia, ¿verdad? Y todavía no se operó la vesícula, entonces primero le hago la colangio y después le saco la vesícula. Pacientes que tengan una obstrucción neoplásica, este es el síndrome curvo 7-Rier se llama. Fugas después de cirugía, ¿verdad? Se haya lesionado el colédoco, pancreatitis aguda de origen biliar, pero que haya un cálculo que esté enclavado ahí, ¿verdad? Y otro tipo de patologías más raras, ¿verdad? Contraindicaciones pueden ser inestabilidad hemodinámica, paciente con trastorno de crisis, por eso la interna que está, tiene que manejar su paciente y tiene que decir
cómo está su coagulograma, cómo está su corazón, si hay trastornos electrolíticos, ¿verdad? Si está embarazada, ¿verdad? Todas esas cosas hay que saber porque pueden ser contraindicaciones, ¿verdad? La indicación precisa de la colangio es que haya un coledo o una piedra en el colédoco, eso se llama coledocolitiasis. Es la principal indicación de la esfinterotomía, que es cortar el esfínter, ¿verdad? Porque hay que cortar el esfínter para poder entrar y sacar, ¿verdad? Detectar la litiasis en el conducto biliar principal. Acá se puede ver como hay un cálculo metido en el conducto. El conducto está muy dilatado, está enorme, ¿verdad? Entonces ahí se tiene que entrar para poder extraer. Habitualmente por la ecografía ya se pueden ver los cálculos o al meter el estudio se abre y se pinta primero y al pintar se puede ver múltiples cálculos, ¿verdad? Y eso se tiene que extraer. A veces se puede extraer y a veces es imposible extraer. O puede haber tumores dentro de la vía biliar que pueden estar obstruyendo y pueden ocasionar también la colangitis o también puede ocasionar la páncreas. En otras ocasiones puede haber lesiones en la vía biliar después de una cirugía por videolaparoscopía, por ejemplo, un pinzamiento, se pinzó, se quemó y el conducto quedó cerrado. Entonces vos haces pintar por arriba, pintar por abajo y encontrás que hay una especie de desaparición, una especie de zona preta ahí. ¿Cuándo ocurre eso? Habitualmente cuando se hace la cirugía por videolaparoscopía. En vez de agarrar el conducto cístico, por error, a veces está todo pegado, es muy difícil, termina agarrando el conducto colédoco y termina cortando, dañando o estenosando. ¿Qué puede ocurrir después de una colangiografía? Puede haber una pancreatitis, puede haber hemorragia, perforación, infección, atascamiento de la pinza con que se saca. Esa canastilla se llama, es una canasta que agarra las pedras, ¿no? Esa canasta se llama dormia, canastilla de dormia. Estenosis de la papila, colecistitis post procedimiento también. La mayor frecuencia de las complicaciones recae sobre aquellos pacientes en los que es menos probable obtener algún beneficio. O sea, hay que saber a quién indicarle, no indicar por indicar, tiene que haber una razón. De modo que la forma más efectiva de reducir la pancreatitis es simplemente evitar hacer el estudio si no es necesario, ¿verdad? Aprender a decir no, sobre todo a mujeres jóvenes, dolor abdominal recurrente, colédoco que no esté dilatado, bilirrubina que está normal o sospecha de que haya una neo, ¿verdad? ¿Cuáles son los estudios complementarios de evaluación para hacer una CEPRE? Habitualmente le pedimos su laboratorio y vemos su bilirrubina, vemos cómo está alterado, pedimos estudios ecográficos que nos muestren que haya una piedra. Si no hay una piedra, se le pide una colangioresonancia magnética, que es una imagen de resonancia magnética, para ver bien si es que o no hay un cálculo, ¿verdad? Son las indicaciones, ¿verdad? Hay diferentes modalidades para estudiar hoy día, aparte de eso, ¿verdad? Transparieto hepática, ¿verdad? Pero siempre tiene que comenzar con una buena evaluación ante la sospecha. ¿En quién, por ejemplo? Y en pacientes que tengan ictericia recurrente, ¿verdad? O bilirrubina mayor a 4 miligramos por decilitro. Entonces le ponemos criterios muy fuertes, criterios fuertes y criterios débiles o moderados. Entonces, quienes, por ejemplo, que haya dilatación de la vía biliar mayor a 6 milímetros, ¿verdad? Y una bilirrubina entre 2 a 4, y criterio muy fuerte, ¿verdad? Que haya clínica de colangitis. ¿Se acuerdan la clínica de la colangitis? Sí, la triada de Charcot. Ictericia, fiebre, dolor con chucho y escalofrío, ¿verdad? Entonces, si tiene eso, dolor, sí. Entonces vos tenés criterios muy fuertes, fuertes o débiles. Estos son los criterios para, parece una pérdida de tiempo, pero cuando está en el hospital, el paciente que está en tu cama, cama 4, le llamaría, y está amarillo y tiene dolor,
y viene el cirujano y te dice, Grilla, ¿tu paciente tiene o no tiene criterio para pedirle la colangio, la CEPRE? Y no sé, doctor, y bueno, y decirle, pedirle los estudios necesarios, y se va. Y vos no sabés qué estudios son necesarios para saber. Entonces, el laboratorio, una bilirrubina mayor a 4, signos clínicos de que haya una colangitis y un cálculo evidenciado por ultrasonido. O sea, en el ultrasonido se ve un cálculo. Esos criterios es indicativo. ¿Por qué tanto problema con la RCP? Porque no hay en público y sale 3.000 reales, entre 3.000 y 4.000 más o menos. Y la gente no tiene, ¿entendés? Entonces vos tenés que saber a quién le vas a pedir y aquí están los criterios para poder pedir. ¿Qué paciente vas a pedir, verdad? Cálculo visible en el colédoco. ¿Cuándo vas a pedir IRCP en pancreatitis aguda? Cuando hay colangitis, cuando hay un cálculo visible por ecografía, cuando el colédoco está dilatado más de 10. ¿Cuánto mide normalmente un colédoco? Entre 3 a 5 milímetros. Cuando la bilirrubina es mayor a 5 de entrada, o entre 3 a 5 si estando internada, o si está internado y comienza a subir su bilirrubina, o su GPT-GOT está más de 3 veces lo normal. Ahí se ve cómo mete la canastilla dentro de la carúncula mayor para después, aquí estamos haciendo en el hospital, le hace la IRCP y mete. Los viernes solemos hacer con el doctor Galeano, colega que ayuda, es cirujano, y ahí muestra cómo se tiene que meter. Se mete ahí y se agarra el cálculo. A veces se puede romper el cálculo, ahí salió el cálculo enorme, quedó en el duodeno, y eso es lo que habitualmente produce las colangitis y las pancreatitis